Saludamos al doctor Gonzalo Verabello, que es jefe del Departamento de Epidemiología de la provincia. Una enfermedad que hemos comenzado a hablar nuevamente desde hace un par de años nomás, cuando conocimos este incremento de casos. Como decía Cecilia, se triplicaron del 2011 al 2017. Mendoza no escapa a esta realidad. ¿Qué es lo que pasa, doctor? Bueno, primero que nada, buenos días, gracias por la invitación. Claro. Bienvenido. Sí, efectivamente la sífilis era una enfermedad del pasado, no se hablaba de esa enfermedad tanto como se está hablando ahora. Es una enfermedad reemergente y bueno, una enfermedad netamente de transmisión sexual. Reemergente, ¿a qué se refiere? Reemergente quiere decir que en algún momento hubieron muchísimos casos que después, por las medidas de salud pública que se adoptan, empiezan a descender esas enfermedades, pero luego cuando esas medidas de salud pública empiezan a bajar, se baja el umbral y entonces, bueno, empiezan a aparecer nuevamente estas enfermedades. Evidentemente no hay medidas de salud pública entonces. Es que las medidas de salud pública que se dan, que se imparten, que se informan, parece que no son suficientes porque, a ver, hay una estrategia, no solamente lo basado en lo cultural, la educación que se le brinda a los adolescentes, ya que es el grupo etario más afectado, sino que también existe un comportamiento mucho más audaz por parte de este grupo. A mí no me va a pasar, yo no voy a presentar esta enfermedad, yo no me cuido, o se tiene la idea de que solamente sirve el profiláctico como para evitar un embarazo, pero no para evitar determinadas enfermedades sexuales, que a la larga o a la corta van a tener consecuencias mucho más graves en el futuro, ¿no? Porque no se ven inmediatamente, se ven en un futuro, por ejemplo, un HIV que tiene consecuencias hasta mortales, ¿no? Claro. ¿Le parece que veamos las estadísticas al cual nosotros hacemos referencia y lo vemos en la siguiente placa de lo que pasa en el país? En el 2011 se notificaron 3.875 casos, en 2017 se reportaron 11.709. La mayoría, como decía el doctor, jóvenes de entre 17 y 30 años, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. Mientras que en Mendoza, la sífilis en todas las formas, según datos del 2016, se notificaron 429 casos, mientras que en el 2017 se reportaron unos 462 casos. También hay datos que alertan, que sostienen que solo el 14,5% de los argentinos utiliza siempre el preservativo. Y a esto me quiero referir, ¿no? Al tema del uso del preservativo, que es fundamental. Bueno, es lo que se dejó de usar. Claro, inclusive habiendo más posibilidad de tener el preservativo, menos se usa. Por eso digo, esa audacia que tiene el joven habitualmente hace que o lo use mal o no lo use, o lo use en momento ya cuando la situación ya se ha definido. Ahora, doctor, esto se reduce una vez más y volvemos a todos los problemas de la República Argentina, la falta de educación, porque si tuviéramos educación sexual de calidad, esto no se estaría discutiendo. De todas maneras, hay estadística, hay datos de la Organización Mundial de la Salud, que esto no es un fenómeno regional, es un fenómeno mundial. Esto de que aparezcan y que resurjan enfermedades nuevas que antes ya sabían, como diciendo, ya desaparecer, no desaparecen, vuelven a aparecer y con mayor magnitud porque se dejan de adoptar justamente las medidas más básicas. ¿Sí? ¿Porque se recorta presupuesto, doctor? ¿Por qué no, porque el profiláctico en todo caso es de uso gratuito en los centros de salud, se los entrega gratuitamente. Sí, pero si uno lo pide, doctor. Si uno lo no pide, tiene la idea claro, de pedir el preservativo, no están repartiéndolo en la Por puerta. esto es muy importante que vaya acompañado. Y sabrán que es gratuito también, ¿no? Hay muchas campañas que hablan de la gratuidad, inclusive yo recuerdo cuando trabajaba en centro de salud tenía la caja, con el que quería lo sacaba, no era un impedimento. Pero de todas maneras, esto va no solamente el preservativo, sino va acompañado con educación de esa persona. Claro. Porque si no sabe para qué se usa o qué evita, no sirve. Y usted dijo una palabra clave, campañas. Digo, hace muchísimo tiempo que yo no veo una campaña del Ministerio de Salud de la Nación o también de Mendoza incentivando al uso del preservativo, por ejemplo, ¿no? Y adecuadamente. Claro, exactamente. ¿Qué faltan? ¿Recursos económicos, presupuesto? No sé la parte de comunicación de la Nación, no la desconozco, pero sí, yo creo que hay que hacer un poco más de énfasis en esto que decía Cecilia, de
educación sexual de calidad. Claro. Esa educación de calidad hace que la persona esté preparada ante determinada situación, pero no solamente el profiláctico, es mantener también una pareja estable, evitar también otras situaciones que favorecen que conviertan al joven mucho más vulnerable, a ver, uso de alcohol, por ejemplo, de droga, que hace que baje su umbral y entonces, bueno, aparecen situaciones donde hay parejas múltiples, claro, etcétera. Usted dijo educación, campaña. ¿Les parece que compartamos una campaña que realizó hace un par de años el gobierno de España, que es muy significativa porque el mensaje es muy concreto con respecto al uso del preservativo? Lo escuchamos. He encontrado esto en el vestuario. ¿De quién es? ¿Qué? ¿De quién es esto? Mío. 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 El preservativo es el medio más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Póntelo. Pónselo. Bueno, el mensaje es genial. Un eslogan que bueno, se hizo famoso a nivel mundial. Doctor, pero en ocasiones aquí dan la tecla la campaña porque aclara algo para prevenir un embarazo no deseado, pero también enfermedades. Ahora, cuando la mujer se cuida con pastillas o con algún método que puede ser el subcutáneo, el varón dice, bueno, me desentiendo. Totalmente. Y no pensamos en otras enfermedades. Y eso se da en Mendoza. Totalmente. Inclusive ya las edades de inicio de relaciones sexuales son mucho más precoces que lo que era antiguamente. Sí, claro. Entonces eso hace que las posibilidades de contraer una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no deseado son mayores en este grupo etario. Es más, muchas mamás de niñas adolescentes directamente van al ginecólogo en temprana edad para que se cuiden a través de esto de que vos decías, este medio a través del subcutáneo, entonces se desentienden. Y acá está el problema, ¿no? El uso del preservativo. Bueno, esto me hace acordar a la vacuna antigripal. Dice, me puse la vacuna antigripal, pero hay que aclarar que la vacuna antigripal cubre contra la gripe. Claro. No cubre contra los resfríos, contra la bronquitis y la faringitis. La gente cree que colocándome el parche ya no tengo enfermedad de transmisión sexual, no tengo embarazo, no tengo absolutamente nada. Y ese es un mito que hay que desterrarlo porque del momento que sepamos que esto es para anticoncepción y lo otro es para prevenir enfermedad de transmisión sexual, es otra cosa. ¿Sí? El condón en la actualidad es el cinturón de seguridad que tienen nuestros genitales. Muy bien, ¿sí? muy bien. Y si no lo ponemos, no. Bueno, estamos muy expuestos. Describamos un poco la enfermedad, los síntomas, que hemos hablado poco de ella. Bueno, la enfermedad tiene varias fases. Una de ellas, la principal, es que una vez que tiene uno contagio con alguien que está enfermo de sífilis, pueden aparecer lesiones que se llaman chancros, úlceras. Y esas úlceras tienen una característica, que se ubican en el lugar donde penetró esta bacteria. Pero no muchas veces esa lesión se ve, por ejemplo, en el pene, en el glande, en la vagina, en el ano, sino que están dentro, por ejemplo, en el recto, en el cuello uterino. Entonces se imaginan que esas personas que no saben que tienen son también transmisoras de la enfermedad y ellos desconocen la enfermedad. Y después de ahí en más aparecen ya una sífilis que se llama secundaria, que ya aparecen lesiones en la piel. Esas fases son altamente contagiosas y después aparece lo que se llama un periodo de latencia en donde pueden pasar hasta muchos años hasta ya que aparecen las manifestaciones mucho más graves porque ya hay compromiso de la válvula, de la aorta, del cerebro, de las vísceras en general. Pero mientras tanto en ese tiempo también puede seguir contagiando. Claro, sobre todo la fase primaria, la secundaria y la que se llama sífilis latente precoz. Esas son las fases donde es altamente la posibilidad de transmitir la enfermedad. Y existe un tratamiento que es tan eficaz, es económico y se encuentra porque es el Centro de Salud Público, que es la penicilina. Exacto. Entonces, y aquellos que no pueden utilizar la penicilina, existen otras alternativas, pero existe tratamiento, existen formas de hacer diagnóstico, pero también si no se consulta por lo que se tiene,
no se es usa el doloroso, diagnóstico. esas llagas no son Esas llagas dolorosas. tienen una característica de ser indoloras, así que el paciente no le molesta, lo tiene pero no le molesta. Claro. Y la mujer habitualmente son las que más consulta, entonces con cuanto a esa llaga inmediatamente le hacen el diagnóstico. Pero el varón es más reacio y más cuando son enfermedades de transmisión sexual. Otras, describa otras, nos están escuchando algunos chicos, muchos están estudiando, tienen que rendir, se levantan temprano, los sacan de la cama. Atentos, porque estamos hablando de ciertas enfermedades que vuelven y de la necesidad de usar preservativo. Además de sífilis, ¿qué otras? HIV, el herpes, otra, hepatitis B. Hepatitis B. Sí. Bueno, todas esas enfermedades de la actualidad, por ejemplo, existen vacunas para hepatitis B, para el herpes, pero para la sífilis es educación y usar adecuadamente el profiláctico. Tal cual. Educación, campañas también, Totalmente. que son fundamentales. Es impactante esa... Sí, Está bueno. Sí, Está, sí, muy bueno. sí. Fue famosa la del Póntelo, Pónselo, Ajá. realmente. Bueno, se podrá reeditar. Es indispensable, ¿verdad, doctor? Totalmente. Ahí está el secreto de todo, creo que para todo las enfermedades, ¿no? Es la prevención, es la educación. Del tema que ustedes quieran hablar, existe prevención alimentaria, brotes, Vital. es vital prevención.